Chicos, muy buenos días. Estamos en el curso de religión. Vamos a iniciar este segundo bimestre con el tema el bautismo. El bimestre pasado nos hemos detenido en el tema de los sacramentos. Vamos a hacer también una separación ya en nuestros cuadernos de religión con el título de segundo bimestre. No se olviden de eso, en todos los cursos debe estar puesto segundo bimestre. Estamos iniciando este 1 de junio con el segundo bimestre. Ya chicos, muy bien, vamos a iniciar entonces con el sacramento del bautismo. A ver chicos, vamos a entender un poco sobre qué es el bautismo. Habíamos dicho que es uno de los 7 sacramentos que lo instituyó Jesús. El mismo Jesús instituyó este sacramento. ¿Y por qué lo instituyó? Porque fue él también, vamos a decir, el que dio el ejemplo para poder nosotros también bautizarnos. ¿Ya? Entonces es el primer sacramento, se conoce también como la puerta, porque es el inicio a toda esta creencia religiosa que vamos a ir teniendo, ¿ya? Entonces, empecemos un poco recordando sobre cómo fue también el bautizo de Jesús mismo, ¿ya? Entonces, veamos un poco sobre esta pequeña parte. Vamos a ver quién lo bautizó, en qué lugar y por qué lo hizo también. En el año 15 del gobierno del emperador Tiberio, Poncio Pilato era gobernador de Judea. Herodes gobernaba en Galilea, y Anás y Caifás eran los sumos sacerdotes. Dios habló en el desierto a Juan, y Juan pasó por todos los lugares junto al río Jordán, predicando el bautismo de arrepentimiento para lavar los pecados. ¡Arrepiéntanse de sus pecados! ¡Bautícense! ¡Y Dios perdonará sus pecados! Como está escrito en el libro del profeta Isaías. Una voz se levanta en el desierto. ¡Preparen el camino del Señor! ¡Ábranle un camino recto! Todo valle será rellenado, todo cerro y colina será nivelado. Los caminos torcidos serán enderezados y allanados los caminos disparejos. Todo el mundo verá la salvación que Dios nos enviará. Dinos, ¿eres tú el Cristo? Sí, eres el Cristo, dínoslo. Yo solo los bautizo con agua, pero viene uno mucho más poderoso que yo. Él es tan grande que ni siquiera merezco desatarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Trae su pala para limpiar el trigo y separarlo de la paja. Guardará el trigo en su granero. Y el Espíritu Santo bajó sobre Jesús en forma visible como una paloma. Y se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Listo chicos, espero que hayan podido observar y recordar un poco sobre este pasaje bíblico y sobre la vida de Jesús,
claramente en el video se observa de que Jesús fue bautizado por Juan el Bautista. Ya, ese pequeño relato podemos encontrarlo en Mateo, capítulo 3, versículos del 13 al 17. No lo vamos a leer porque lo hemos visto en ese pequeño espacio del video y se nota claramente cómo Jesús también, al igual que todas las personas que estaban a su alrededor, estaban siendo bautizadas, ¿no? Y él quiere dar el ejemplo también. No es de que porque es hijo de Dios, él no quería bautizarse. Por el contrario, él da la iniciativa para que muchas personas tengan este sacramento. ¿Sí? Muy bien. Entonces eso ha sido un poco para recordar nada más, porque también en tu tarea lo has tocado. A ver, veamos primero qué es el bautismo o el bautizo. Ya, en un pequeño concepto sobre ello, vamos a decir lo siguiente. Esta palabra del bautismo, bautizo, viene de una palabra griega, ¿no? Que muchas veces ha ido pasando el tiempo y su significado a nuestro idioma ha llegado a ser el bautismo. Primero nos dice que surge de la palabra griega que es batsiein, y que luego pasó al latín, ya, con el nombre de batsirare, para llegar al español, a lo que nosotros ahora hablamos como el bautismo, ¿ya? ¿Y qué significa bautismo? Su significado esencialmente es sumergir. El bautismo significa sumergir. Sumergir es algo, introducir algo dentro del agua, ¿no? ¿Ya? Pero en este caso, las personas que se bautizan no las sumergimos dentro del agua, pero sí utilizamos este líquido elemento que muchas veces se considera el líquido de vida, ¿ya? Porque una persona sin agua no podría subsistir. Entonces, siempre se va a trabajar o siempre se va a dar en relación a esto, al agua. Jesús mismo también fue sumergido, ¿no? Por eso bautismo significa sumergir. Si te has dado cuenta en el video, Jesús es como que él mismo se sumerge dentro del río y por algunos segundos nada más. ¿Y por qué en un río? Porque se dice que este agua, que es vida, empieza a llevarse todos los males y lo limpia, como que lo libera de todo pecado. Ya es un significado, una señal que se instituyó, se dejó como ejemplo por parte de Jesús. ¿Ya? Y este bautismo es una práctica religiosa de iniciación. ¿Por qué de iniciación? Porque los demás sacramentos no lo puedes recibir sin haberte bautizado. Por ejemplo, y tú quieres hacerte la confirmación, pero el requisito primordial tienes que ser bautizado. Entonces, si tú no eres bautizado, no te puedes hacer la confirmación. ¿Qué más? A ver, por ejemplo, ¿quieren casarse? Los que quieren casarse deben ser bautizados también. Entonces, todo va a dar inicio con el bautismo. Por eso, también es un sacramento de iniciación. ¿Ya? Algunos lo llaman también la puerta. ¿Por qué? Porque es la primera parte en la cual nosotros como cristianos, como católicos, vamos a ingresar y vamos a recibir a Jesús, a Dios, dentro de nuestro corazón también. ¿Ya? Listo. Entonces vamos a trabajar el día de hoy con todo lo que es el bautismo, que significa sumergir. ¿Ya? Sumergir. Ahora, esto podemos hacer una comparación. Por ejemplo, el día en que nacimos fue el inicio de nuestra vida en la tierra, ¿cierto? Nosotros cuando por primera vez llegamos aquí al exterior, porque tú has vivido, o antes de por lo menos nacer, nosotros vivimos alrededor de 9 meses dentro del vientre de nuestra madre, ¿cierto? Todos hemos pasado eso. Entonces, eso también es parte de nuestra vida, ¿no? Y cuando llegamos a la tierra es lo mismo. Podemos hacer una comparación de eso. ¿Por qué?
El día de nuestro bautizo nacemos a la vida de gracia. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, si todavía alguien no se ha bautizado, es como que todavía no nace o no llega a lo que es la gracia de Dios, a lo que Jesús y Dios quiere para nosotros, ¿no? Una salvación y que podamos también nosotros pertenecer de forma clara y precisa a nuestra iglesia, ¿sí? Entonces nosotros también podemos hacer esa comparación igual, ¿no? Un ser humano nace ya y llega a la vida y llega aquí a este mundo, ¿cierto? Entonces lo mismo sucedería cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nos bautizamos nacemos, pero para la vida de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros ya somos parte de la iglesia de Dios, de Jesús, ya, y estamos muy prestos, muy preparados para poder seguir su ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es una pequeña comparación que podemos hacer cuando nosotros nos bautizamos. Cuando nos bautizamos, tenemos una nueva vida. Se dice que es una vida de iniciación y una vida de religión. A ver, en este caso, vamos a trabajar ahora sobre algo primordial, sobre las cosas que nosotros tenemos. A ver, ya está. A ver, vamos a ver ahora los símbolos del bautismo. Ya hemos visto qué es, ya hemos dicho que es que es un sacramento, qué significa sumergir, ¿no? Que eso es sumergir, ya. Entonces, vamos a conocer sus símbolos, ¿ya? Sus símbolos. ¿Qué símbolos tiene? A ver, por ejemplo, hay varios elementos que van a participar dentro del bautismo. El primero es el agua, ¿ya? Cuando alguien te bautiza, siempre se va a utilizar el agua. Ya te he dicho por qué. Porque significa algo. Uno, el agua significa vida. Dos, el agua también simboliza limpieza, purificación, ¿sí? Entonces, este va a ser el símbolo esencial, primordial dentro del bautismo, ¿ya? El agua. Siempre te van a bautizar con agua, ¿ya? En muchos de los lugares que podrías tú, quizás más adelante, poder vivir o poder participar de un bautismo, vas a darte cuenta que siempre se utiliza el agua, ¿ya? Ahora, también ingresa dentro de este grupo el Santo Crisma. ¿Qué es el Santo Crisma? Es como una copita, ya que dentro de ello está el óleo bendito. Es como una pastita, ya como una pastita que es bendecida, y eso lo ponen en la frente de la persona que es bautizada, ya sea un bebé o una persona adulta. ¿Ya? Entonces, esto Santo Crisma también significa, ¿ya? Significa que Jesús, Dios, está en nosotros. Entonces, esto simboliza eso, ¿ya? Es el Espíritu Santo. ¿Tú te acuerdas que cuando Jesús fue bautizado, en él se posó una paloma blanquita? Ya, en nosotros quizás no se puede posar una palomita blanca, pero lo que se va a posar en nosotros es el Espíritu Santo, ¿ya? ¿Y mediante qué? Mediante esta señal de la cruz en nuestra frente, ¿ya? Siempre te van a hacer una señal de la cruz en la frente. Entonces, esa pequeña pastita está en el Santo Crisma, ¿ya? Que lleva el óleo. Vamos a pasar ahora con la vestidura. La vestidura de la persona que va a ser bautizada se exige que sea blanco, pero no porque nos gusta o porque les gusta que de repente ese color o porque quieren que ellos sea esa manera, sino el color blanco tiene un símbolo, ¿no? El blanco simboliza pureza, ¿ya? Entonces tú cuando te estás yendo a bautizar, es como que eres una cajita nueva en la cual vas a ir de manera limpia, pues, ¿no? Es como algo nuevo, ¿ya? Entonces, por eso la vestidura es también importante para los que se estén bautizando. Se considera blanco porque es el símbolo de pureza, ¿ya? De que
tú vas a recibir a Dios, a Jesús dentro de tu corazón con el gran respeto y con la gran madurez para poder seguir esos pasos de enseñanza que Él mismo nos dio. ¿Sí? Entonces, el tercer símbolo es la vestidura. Por eso también se visten de blanquito, pues, ¿ya? Porque vamos a recibir a Jesús, a Dios, en nuestro corazón. Ahora luego hay un cirio, ¿ya? Un cirio encendido. Un cirio es como una vela, pero más ancha. Ese es un cirio, ¿ya? No es de otro, no es más que eso. Entonces, este cirio es como una vela ancha, gruesa, que se enciende. ¿Y por qué se enciende? Porque también eso simboliza la iluminación de luz para nuestra vida. Nosotros buscamos, muchas veces dicen, no, síguele la luz, síguele la luz. Nosotros queremos el camino. Entonces, este cirio simboliza la luz de Cristo que nos debe iluminar toda nuestra vida. Quien nos va a acompañar en nuestra vida y quien nos va a decir, o nos vamos a tener el modelo de vida es el modelo de Jesús. Entonces, por eso se simboliza mediante este cirio, que es la luz de esperanza para nuestra vida. Una vida justa, una vida muy correcta, con gran respeto hacia los demás. ¿Sí? Muy bien, entonces aquí hemos tenido los 4 símbolos del bautismo. El primero, el agua, ya signo de pureza. El santo crisma, que lleva el óleo bendito. La vestidura de color blanco, que simboliza pureza. Y el cirio encendido, que significa el símbolo de luz hacia Cristo, hacia Jesús. ¿Sí? Muy bien. Ahora, chicos, importante esto, porque también en algún momento te podría suceder, en algún momento de tu vida quizás podrías pasar esto y no está de más darte esta información. Importante, fíjate, dice, en caso de emergencia se da el bautismo de socorro y lo puede dar cualquier católico que practique su fe. ¿Qué quiere decir esto? El caso de emergencia o el bautismo de emergencia. Imaginemos, ¿ya? En un accidente, ¿ya? Tú estás yendo por la carretera y tú ves un accidente y hay un pequeño, vamos a decir, de 8 años, tirado sobre el pavimento y que está a punto de morir, ¿ya? Está a punto de morir y este pequeño no ha sido bautizado, pero está a punto de morir. Entonces, ¿qué tengo que hacer ahí? Cualquier persona, ¿ya? Pero que sea bautizada, ojo, cualquier persona que esté bautizada podría hacer el bautismo de esta persona que está en peligro de muerte. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, estamos dando de que este niñito está agonizando y está a punto de morir y no hay un sacerdote alrededor. Simplemente estás tú. ¿Y qué haces? Simplemente posas sobre tu mano y haces una oración. Ya pides a Jesús y a Dios que pueda guardar su alma al lado de ellos, de ese pequeño, y simplemente le dices, no, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y haces una oración por él. Eso, lo que tú haces, lo que tú realizas, se le conoce como el bautismo de socorro, ¿ya? O de emergencia. Entonces, este bautizo, ojo, se puede dar solo en casos de suma urgencia. No se puede dar siempre. Si no, muchas de las personas podrían bautizar siempre, ¿cierto? De repente yo que soy bautizado puedo bautizarlo a ustedes, a toditos, ¿ya? Pero no ocurre así. Entonces, ¿cuándo podría ocurrir de que yo puedo bautizar? Es cuando alguna persona, ¿ya? Alguna persona está en peligro de muerte y no fue bautizado. Entonces, ¿por qué? Porque se dice que el bautismo es el primer sacramento de iniciación y es la puerta hacia una vida divina, una gracia, ¿no? La vida en gracia, que vamos a poder estar al lado de nuestro Señor. Entonces, siempre hay que tener presente de que en algún momento de nuestra vida podría pasarnos y por eso te doy esta información, ¿ya? Entonces recuerda que una persona, cualquiera que sea bautizada, podría bautizar, pero
en un caso de emergencia. A eso se le llama bautismo de socorro. ¿Ya, chicos? Importante que puedan conocer eso. ¿Ya? Podría suceder en algún momento de tu vida, pero esperemos que también lo puedas tú recordar siempre. ¿Ya? Siempre es bueno recordar de que cualquier persona puede bautizar siempre y cuando la persona que se va a bautizar esté en peligro de muerte. Solo en peligro de muerte, no antes. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver ahora los elementos. Ya hemos visto el concepto, que es, ahora vamos a ver, ya hemos visto los símbolos, ¿te acuerdas los símbolos? ¿Sí? A ver, recordando un poquito, los símbolos, ¿sí? Los símbolos, el agua, el crisma, ¿qué más? La vestidura blanca y el cirio, ¿no? Los símbolos, ¿ya? Cada uno tiene una simbolización, un significado para nuestro bautismo. Ahora vamos a ver los elementos, ¿ya? ¿Quiénes son los elementos? O sea, ¿quiénes participan en el bautismo? ¿Ya? Elementos del bautismo. Mira, primero se puede dividir en dos, materia y forma. ¿Ya? Materia viene del material que se utiliza, ¿ya? El material esencial que se utiliza, y la forma, ¿de qué manera? ¿Ya? Material o materia, ¿y de qué forma? ¿O cómo se bautiza? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Entonces, primero, cuando yo hablo de elementos, existen 4 elementos: materia, forma, ministro y sujeto. Vamos a hablar de estos dos primero, que tienen una gran relación. Materia, vamos a relacionarlo con el material que se utiliza para bautizar, que sería el agua natural, ¿verdad? Cuando yo voy a bautizar a una persona, no es agua que se trae de otro mundo, sino simplemente es un agua del que tenemos en casa, pero eso sí se le da una oración y que también se pide de que ese agua pueda ser bendecida y pueda dar la gracia del bautismo, ¿ya? Por eso le llaman agua bendita, ¿ya? Porque lleva una oración en ese agua. Ahora, entonces, eso es el primer elemento, que es la materia. Y la materia simplemente es el agua, ¿ya? La materia es con qué se bautiza. Ahora, la forma. La forma son las palabras que se instituye o se pronuncia cuando se bautiza al niño o a la niña o a la persona que recibe este sacramento. Lo más esencial es esta frase que lo van a escuchar si en algún momento participan de un bautismo. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es la frase más recordada de la parte de cómo se bautiza. Ya a esto se le puede anteceder un nombre, ¿no? Juan, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, eso es la forma, ¿no? ¿Cómo lo bautiza? Ya, entonces, materia y forma es materia, ¿qué utiliza? Y la forma, ¿cómo lo bautiza? ¿Ya? Materia, el agua simple, y forma es las palabras que uno pronuncia al momento del bautismo. Y estas palabras lo pronuncia el sacerdote, ¿ah? El sacerdote. Ahora, vamos a hablar sobre el ministro y el sujeto. El ministro es quien realiza el bautismo, y el sujeto quien lo recibe. ¿Ya? El ministro, ya hemos dicho que solo podría ser una autoridad religiosa. En este caso puede ser obispo, sacerdote o diácono. ¿Ya? A ver, ojo, en el caso de muchas veces, ya que en la anterior diapositiva habíamos aprendido, es de que si en algún momento de mi vida alguien requiera de un bautismo, requiera que sea bautizado, pero que esa persona o cualquier persona esté en peligro de muerte, podría hacerlo yo. Pero si no fuera así, necesariamente tiene que ser el obispo, el sacerdote o el diácono. ¿Ya? Entonces, no otras personas. No pueden bautizar a otras personas. ¿Ya? Ahora, el sujeto es quien lo recibe. Entonces, el ministro quien lo realiza y el sujeto quien lo recibe. Entonces, el sujeto es, por ejemplo, un niño, una niña, un adulto que no es bautizado, pues, ¿no? Ya, esa es la persona que va a recibir este sacramento. Ya, eso se le llama sujeto. Entonces, ministro,
quien lo realiza, y sujeto, quien lo recibe. ¿Estamos? Entonces, 4 elementos: materia, forma, ministro, sujeto. Materia, el elemento que se utiliza para el bautismo, el agua. La forma, las palabras que se pronuncia al momento del bautismo. El ministro, quien lo realiza, y el sujeto, quien es la persona quien va a recibir este sacramento. ¿Sí? Sencillo, 4 elementos esenciales para el bautismo. ¿Ya? Esencialmente son esos 4 elementos. Vamos a ver ahora lo que es ¿qué efectos tiene el bautismo dentro de nosotros o en nosotros? ¿Ya? Los efectos del bautismo. A ver, el primero se considera que es el primer sacramento, y hemos dicho eso, ¿ya? Y eso lo conoces desde la clase pasada. Lo segundo, podríamos decir que nos da la vida divina. ¿Qué quiere decir la vida? Es como al inicio conversábamos y decíamos, se hace la comparación, ¿no? Cuando nacemos, nuestra madre nos da vida, y también es lo mismo al bautizarnos. Al bautizarnos, Jesús nos da la vida, ¿ya? Pero es una vida divina. ¿Qué quiere decir divina? Que nosotros estamos entrando en el camino, estamos entrando en la casa de Dios al momento del bautismo. Nosotros estamos aceptando a Jesús y a Dios dentro de nuestro corazón, ¿ya? Por eso nos da la vida divina, ¿sí? Ahora, ¿qué más? Dice, nos hace miembros de la iglesia. Ahí está, nos hace miembros de la iglesia. Y profesor, si no estoy bautizado, ¿no soy miembro de la iglesia? En pocas palabras, cuando nos habla de esto, quiere decir de que muchas veces nosotros debemos seguir los ejemplos que Jesús nos dejó, ¿verdad? Entonces, uno de ellos es el que debemos consagrarnos mediante el bautismo, que es el primer sacramento. Entonces, podríamos decir de que si tú no te realizas o no te has bautizado, todavía no podrías entrar a la casa de Dios, al reino de un Dios, ¿verdad? Entonces, para poder entrar es como si fuera un pase, como una invitación, ¿ya? Entonces, tú tienes una oportunidad de bautismo. Profesor, ¿y qué pasa si no me bautizo? Muchas veces esto es una cuestión de fe, ¿ya, chicos? Algunas veces no podemos decir, sí, te tienes que bautizar y te bautizas a la fuerza. Esto tiene que nacer de uno, ¿ya? Si yo quiero recibir a Jesús y a Dios en mi corazón, lo tengo que hacer. Pero si no, quizás hay algunas personas que también no creen en nadie, no creen en un ser divino, que para ellos no existe Dios, y también se respeta esa idea. Entonces, pero todo esto sobre la religión y sobre Dios es una cuestión de gran fe en nosotros. Si tú no tienes un fe, tú no crees en nada, también se respeta esta idea. Pero nosotros debemos conocer y debemos saber que hay un ser supremo que ha creado todo. Entonces nosotros consideramos de que ese es Dios supremo, ya, esa persona suprema es Dios, y que también envió a su propio Hijo, que fue Jesús, para poder vivir entre nosotros y dejarnos muchos legados, muchas enseñanzas. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué efectos más tiene el bautismo sobre nosotros? Nos hace hijos de Dios, ¿ve? Nos hace hijos de Dios. Ahí, entonces, cuando te bautizas, nos van a llamar hijos de Dios. Claro, siempre dice, todos somos llamados al reino de Dios. ¿Ya? Mediante el bautizo nos volvemos hijos de Dios. ¿Y por qué hasta el bautizo todavía? ¿Por qué? Muchas veces decimos, no, yo no creo en nada, no creo en Jesús, no creo en Dios. Ya, entonces no te haces el bautizo. Entonces, pero cuando te realizas el bautismo o te bautizas, tú estás recibiendo a Dios, estás recibiendo a Jesús y estás creyendo en Él. Entonces, esa fe, esa acción que tú realizas, te hace de que tú seas parte tú recibas a Dios y a Jesús como parte de tu familia. Por eso dice, nos hace hijos de Dios.
¿ya? También borra el pecado original. Creo que esta parte sí ya la saben, ¿no? Que el bautismo borra el pecado original, que en este caso es el pecado original que cometieron Adán y Eva, ¿no? La desobediencia. Ya, nos imprime carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que cambiar. Por ejemplo, cuando nos bautizamos es un nuevo nacer. Es como que quizás yo me bauticé a los 10, 11 años y hasta ese momento algunas veces yo era muy desobediente en casa, no me gustaba hacer caso a mamá, caso a papá, y estaba en un camino muy desordenado. Entonces, cuando nos imprime carácter, quiere decir que nosotros debemos cambiar y no debemos seguir siendo la misma persona. Se supone que el bautismo es un nuevo nacer, es una nueva existencia, ¿ya? Entonces, nos debe ir cambiando nuestra vida, ¿ya? También nos abre la posibilidad de recibir los otros sacramentos. Por supuesto, si tú no te bautizas, ya te había mencionado, no puedes, por ejemplo, tener la confirmación, no puedes casarte, no puedes recibir la hostia, no puedes participar dentro de lo que es el orden sacerdotal, que es un sacramento de servicio. Entonces, el bautismo es un sacramento de iniciación. Si tú no inicias con este sacramento, los demás no vas a poder recibirlo. Y eso te vas a ir dando cuenta con el tiempo. Cuando vayas creciendo y vayas recibiendo los demás sacramentos, tú mismo vas a darte la razón, ya que siempre el requisito principal va a ser de que te hayas bautizado, ¿ya? ¿Qué más? Recibimos las virtudes de fe, esperanza y caridad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra vida tiene que cambiar. Nuestra fe crece más. La esperanza, ¿por qué la esperanza? La esperanza es de que siempre vamos a tener una vida nueva, quizás en el momento que ya no estemos en este mundo. Y la caridad, que siempre debemos ayudar a nuestros semejantes, a las personas que más necesitan. Y muchas veces podemos dar lo que tenemos, no necesariamente lo que en grandeza. Si tú tienes algo que puedas compartir con alguien, hazlo. Es lo más significativo que va a ser para tu vida. Ya no necesitas tener o ser millonario para poder compartir, ¿sí? Entonces tú puedes compartir muchas cosas. Puedes compartir unas palabras, puedes compartir comida, puedes compartir quizás algunas prendas de vestir. Y en algún momento de tu vida vas a tener que hacerlo. Estoy seguro que cada uno de ustedes también comparte las cosas que en algún momento ya no es que no las sirva, sino que ya no los usan, y es mejor darle a otras personas que puedan darle el mejor uso. En estos momentos hay muchas personas que necesitan de ello. Si en algún momento tienes la oportunidad de ayudar a alguien, hazlo. Ya tu corazón y tu vida se va a estar tranquilo. ¿Qué más? Y por último, dice, se recibe una sola vez en la vida. ¿Qué quiere decir esto? No te puedes bautizar 2 o 3 veces. Solo se puede bautizar una sola vez. Ya, una sola vez te puedes bautizar. No es de que me bauticé a los 2 años, pero no me acuerdo. Quiero bautizarme a los 10 años. No, solo puedes recibir una sola vez este sacramento. ¿Ya, chicos? Entonces, vamos a recibir a Dios todos los que hemos sido bautizados. Quizás alguien no ha sido bautizado, y los que quizás están preparándose para esto, recibamos a Dios igual a Jesús dentro de nuestro corazón. No porque no somos bautizados vamos a ser desobedientes y lo que sea. Si no estás bautizado, va a haber el tiempo suficiente y tienes todavía una larga vida para poder recibir a Dios y a Jesús en tu corazón, ¿sí? Y muchas veces quizá algunos de ustedes no cree o no lleva esta vida de bautismo, pero quizás es diferente el tema del bautismo dentro de su religión. Y eso también es bueno recordarlo. ¿Ya? Entonces esto es un poco para poder compartir más que nada. No te obligo a que tú puedas ir creyendo en lo que es esto del bautismo. Sabemos que hay diferencias en nuestra vida cristiana. También todos creemos
no de la misma manera, de distinta manera, pero sí debemos ir un poco compartiendo cierta información. Sí, muy buenos días, chicos. Entonces, este día hemos empezado con muchas ganas para poder recibir a Jesús y a Dios en nuestros corazones, ya que estamos viviendo tiempos muy difíciles. ¿Sí? Me despido y que tengan un buen día, esperando también que cada uno de ustedes esté acompañado de su familia y no se olviden de lavarse las manos cada 2 horitas. Sí, chicos, nos vemos. Hasta pronto.